tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Gálatas 5, y vamos a leer en el versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo, yo quiero que podamos meditar un poquito cada palabra y no le demos otra interpretación diferente a la que está puesta. No movamos como está escrito. Yo creo que usted está entendiendo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, pero los que son de Cristo han hecho algo. Los que son de Cristo se meten en una acción real, se activan en una realidad. Dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este solo versículo, ahí tranquilo usted en paz, merece toda nuestra atención. Y quiero leerlo una vez más para que usted todavía pueda prestar más atención. Dice, pero los que son de Cristo. Ahora pregúntese usted mismo. Y no se engañe, hermano. No nos engañemos. Pablo dice, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viviendo tiempos en que usted y yo tenemos el santo deber de discernir lo que está pasando, entender lo que Dios nos está revelando, porque estamos viviendo tiempos donde la mentira y la apostasía está corriendo de una manera impresionante. Ahora, los que son de Cristo, hay una evidencia que usted tiene que saber distinguir. Cada uno de nosotros tenemos. Dice, ha crucificado sus pasiones y sus deseos. Ha crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Quiero que reflexionemos. Continuamos leyendo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, te damos infinitas gracias, Dios eterno. El reino de Dios es 100% espiritual. No hay nada material, no hay nada humano ni de naturaleza carnal en Dios. Dios es 100% espíritu. El que quiere acercarse a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. El que quiere adorar a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. El que quiere servir a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. El que quiere honrar a Dios tiene que hacerlo en espíritu y en verdad. No podemos hacerlo de otra manera. Para encontrarnos con una realidad espiritual, para que usted y yo tengamos un estilo de vida espiritual, 100% espiritual, dice la palabra que hemos leído, los que somos de Cristo han crucificado la carne
con sus deseos y con sus pasiones. El reino de Dios se mueve por evidencias y por principios, o por principios y evidencias. Por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No puede un árbol malo dar buenos frutos, ni un árbol bueno dar malos frutos. Hay principios de vida que dan evidencias de vida. Y los hijos de Dios tenemos que estar conectados en la vida espiritual de Dios. Y tenemos que saber movernos dentro del reino espiritual de Dios, pues con toda normalidad. Lo más normal para un hijo de Dios, para un cristiano que ha crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones, es que vive en el Espíritu y anda en el Espíritu. Su realidad es un estilo de vida donde cada cosa que estamos haciendo, a pesar de nuestras imperfecciones, porque espiritualmente ya hemos sido resucitados para poder vivir una vida espiritual, pero este cuerpo carnal todavía no ha sido redimido. Entonces todavía arrastramos las inclemencias de este viejo tabernáculo, pero por eso la palabra de Dios dice que tenemos que crucificar la carne. En otras palabras, tenemos que matar la carne con sus deseos y sus pasiones para poder vivir una vida completamente libre en el Espíritu. Mire, cuando una persona, un cristiano, no entiende esto y no ve la importancia de crucificar la carne con sus deseos y con sus pasiones, vive entre dos reinos. Y ese es el tremendo error, y lo venimos hablando en estas últimas predicaciones. Y la palabra de Dios nos habló claro hace poquito cuando estuvimos comentando el mensaje de esa iglesia, cuando dice que el Señor nos pide que seamos fríos o calientes, que no estemos ahí en un lugar intermedio, porque no nos sirve para nada, porque los tibios serán vomitados de su boca. Necesitamos saber que ocupamos una sola posición. La palabra de Dios dice, o estamos con Él, o estamos con Cristo, o estamos en contra. Pero ¿cómo es esto? O estamos con Cristo o estamos en contra de Él. O recogemos con Cristo o desparramamos. Entonces, hay un sentido dentro del cuerpo de Cristo y a nivel mundial, dentro de lo que es un estudio, de lo que es una espiritualidad sana, que se está haciendo, hay el temor de la falta de espiritualidad en las iglesias. Y por lo contrario, la tristeza de ver tanta carnalidad en las iglesias. Tenemos un problema.
Y tenemos que discernir. La palabra es la lámpara para nuestro pie, la lumbrera para nuestro camino. Y usted y yo somos responsables, cada uno de nuestra parcela, de nuestra vida, de nuestra viña, como lo queramos llamar. Ni el Hijo pagará por el Padre, ni el Padre pagará por el Hijo. Cada uno va a tener que dar cuentas de sí. Dios pesa los corazones y lo pone en balanza. Y todas las cosas saldrán conforme la justicia divina de Dios. Y el que esté con Él, vivirá con Él. Pero el que no esté con Él, será arrojado a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Este tipo de mensaje, últimamente las iglesias no quieren recibirlo. Hay una oposición en el corazón de los creyentes carnales porque se sienten confrontados con su triste realidad. Pero si usted es sabio, lo único que tiene que hacer es reconocer su error, pedirle perdón al Señor con un arrepentimiento sincero, y usted va a vivir una visitación y va a haber una transformación. Pero si no es así, usted es un engañado y está alimentando un engaño. Y cuando Cristo venga, usted se va a quedar dando golpes en la puerta, diciendo: Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos. No importa lo que hiciste, lo que importa es lo que estás haciendo ahora. No importa lo que pasó en tu vida el año pasado y lo bien que lo hiciste. Lo que importa es lo que está pasando hoy en tu vida. ¿Cómo está tu vida espiritual? Si entiendes el valor del reino espiritual de Dios, si le estás dando la prioridad al reino espiritual de Dios, si realmente en ti es una realidad que has crucificado, has matado la carne con sus deseos y sus pasiones para liberarte de ella, porque la carne nos lleva cautivo a sus obras. Y vamos a leer la lista de las obras de la carne para que veamos el por qué muchas veces estamos metidos en algunas cosas que usted y yo sabemos que no corresponden a santos, pero sin embargo estamos en ellos. Y dice la palabra, Gálatas 5, en el mismo capítulo, y en el verso 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Note una cosa, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Gálatas. No está hablando a la gente del mundo. Le está hablando de la realidad. Dice también en el verso 16: digo pues, andar en el Espíritu. Esta es la orden directa, real, que cada hijo de Dios tiene que entender y priorizarla. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí usted y yo tenemos que saber contrastar. Y cada uno entienda su problemática. Y entienda también su posición y su condición, o su condición y posición. Entiéndalo, sea sabio.
Creo que en esta mañana necesitamos buscar la sabiduría de Dios para poder percatarnos, discernir cuál es nuestra condición. Dice, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El reino de Dios es 100% espiritual y dentro del reino de Dios hay un orden. Dios es el rey, Dios reina, Dios gobierna, Dios habla, Dios da las órdenes, Dios nos dice lo que tenemos que hacer, Dios nos dice cómo tenemos que hacerlo, cuándo tenemos que hacerlo, de qué manera. En el reino de Dios no hay confusión. El reino de Dios es luz. El reino de Dios es verdad. Nos movemos con plena garantía de que vamos a ser guiados con seguridad. Nos movemos con plena garantía de que vamos a ser bendecidos con plena seguridad. Nos movemos con plena garantía. En el reino de Dios no hay nada expuesto a la casualidad. En el reino de Dios todo está ordenado, todo está sujeto al poder de Dios. Las cosas suceden como Dios establece. Lo único que altera el reino de Dios en nuestras vidas es cuando nosotros no crucificamos la carne con sus deseos y sus pasiones. Abrimos una puerta al reino de las tinieblas. Entonces estamos entre dos reinos. Estamos entre las tinieblas y la luz. Con un oído prestamos lo que se dice en el reino de los cielos, con otro oído prestamos lo que se dice en el reino de las tinieblas. Somos engañados, somos seducidos y por temporadas estamos ahí, manejados, arrastrados y seducidos por el reino de las tinieblas y la mentira. Si no, hermanos, cuando vivimos esos desiertos, esos abandonos, de repente ya he dejado de venir a la iglesia y tengo la excusa perfecta. ¿Pero para qué voy a ir a la iglesia? Si en la iglesia el que no es de una manera es de otra y la gente carnal es la que se fija en los defectos de la gente. Y no, el hombre espiritual se da cuenta de que la iglesia es como un gran hospital, que venimos heridos, que venimos dolidos, que venimos enfermos, y Dios nos atiende. Dice, estar persuadidos de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. El hombre espiritual se percata de la gran bendición de formar parte del cuerpo de Cristo, y cuando entendemos el poder de la palabra, de estar unidos en un mismo sentir, cogidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor, cuando realmente estamos bajo el reino espiritual, obedecemos la voz del Rey, obedecemos la palabra del Rey, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vemos las cosas con claridad y nos ayudamos, nos alentamos, nos motivamos, nos fortalecemos en el Señor. Pero cuando no hemos crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones, estamos viviendo en la vanagloria de la vida y estamos envaneciéndonos y vemos los defectos del otro y queremos tapar nuestro defecto con el del otro porque para nosotros es más grande. Y todas esas historias carnales que pertenecen al reino
de la oscuridad, que pertenecen al reino de las tinieblas. Y usted y yo a estas alturas tenemos que darnos cuenta de la gran realidad. No se trata de nuestra perfección, se trata de nuestra decisión. Yo no soy perfecto, pero mi decisión es sabia. No quiero andar entre dos caminos, quiero andar en un solo camino. La palabra de Dios es muy clara y me revela con claridad. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, el único camino, la verdad, la única verdad, la vida, la única vida. Y nadie irá al Padre si no es a través de Él. ¿Qué más quiero entender? ¿De qué manera quiero ver? ¿De qué manera quiero tapar las realidades? ¿Seré sabio haciendo esto o estaré cometiendo el error de apartarme de la verdad del Señor? ¿Qué es lo que sucede cuando queremos acomodar nuestros deseos carnales? Es cuando cometemos el error y entonces dañamos la verdad del Señor. La verdad de Dios sale siempre dañada de una forma personal en nuestras vidas cuando nosotros de alguna manera queremos acomodar la verdad de Dios a nuestros deseos y nuestras pasiones carnales. Eso nunca va a funcionar. Lo ha dicho la palabra: el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu, y los dos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y muchas veces nos damos cuenta que estamos viviendo y no nos gozamos, no nos deleitamos, hay tensión, hay inseguridad. Y esa es la evidencia de que usted no está viviendo en el espíritu, está viviendo en la carne. Cuando usted no tiene control de las situaciones, sino que las situaciones tienen el control de usted, usted no está viviendo en el espíritu, usted está viviendo en la carne. Cuando usted no tiene dominio propio sobre las circunstancias, es que el Espíritu de Dios no mora, no está ocupando el lugar primordial del reino, poder y autoridad en su vida. Entonces estamos expuestos a ser arrastrados, a ser seducidos, a ser engañados. ¿Por qué? Porque no hemos crucificado. Ahí empieza todo lo bueno, porque para meternos dentro de la realidad de la manifestación del reino espiritual de Dios con su poder y con su gloria, usted tiene que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. La decisión es nuestra. Yo tengo que matar. Yo tengo que crucificar. Mi carne tiene que ser puesta en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, para que mi carne no esté ahí ejerciendo vida sobre deseos y engaños mundanos, sino que mi deseo sea santo, mi deseo sea puro. No podemos perder el tiempo en vanidades carnales. Iglesia, Dios te habla, hermano querido. Dios te habla y nos dice con claridad: no podemos, no debemos perder más tiempo en vanidades carnales. Las evidencias de las cosas de la carne ya lo hemos visto: las envidias, los celos, la codicia, la avaricia, la herejía. Todo lo sucio, todo lo pecaminoso, todo lo inicuo pertenece al reino de las tinieblas, donde la carne se siente cómoda. Así que usted y yo tenemos que tomar la decisión: ¿dónde queremos estar? ¿Bajo qué estilo de vida queremos vivir? Queremos vivir en ese estilo de vida donde la inseguridad, el afán, la ansiedad, la depresión, porque es lo que ocurre, hermanos. Solamente hay libertad, poder, gloria, autoridad en el reino espiritual de Dios. Pero para que usted disfrute eso, usted tiene que vivir la realidad de una vida espiritual, 100% espiritual.
El reino de Dios y su justicia tiene que ser lo primero, lo primordial, lo más importante para usted. Cada día, cada momento de su vida, por la mañana, por el mediodía, por la tarde, por la noche, cuando se levanta, cuando se acuesta. Para usted lo más importante, lo principal es el reino de Dios. El reino espiritual de Dios, donde usted pueda vivir una realidad espiritual gloriosa y poderosa, donde usted pueda sentir cada segundo de su vida el impacto de seguridad, estabilidad, firmeza, poder y gloria por el Espíritu, porque es lo que el Espíritu transmite y es lo que el Espíritu revela a cada vida y a cada corazón que ha crucificado la carne con sus deseos y con sus pasiones. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, capítulo 5, verso 16 en adelante, dice: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice que seamos sensatos y entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, y que no nos embriaguemos con vino, no nos embriaguemos con la carnalidad, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Si tiene que brotar un deseo hermoso en ti, ese deseo debe de ser la llenura del Espíritu Santo. Antes bien ser lleno del Espíritu Santo, cantando, no criticando, alabando, no chismeando. ¿Se da cuenta la diferencia entre lo carnal y lo espiritual? Dice: cantando y alabando al Señor con himnos y con cánticos espirituales, no carnales. Me da una tristeza ver a los hermanos que han caído en esa trampa diabólica, que parece ser que no vean el momento de juntarse para hablar estupideces de lo que dicen, de lo que hacen, de lo que trayendo más porquería sobre la porquería, porque no hay otra cosa que podamos poner otro nombre cuando la iglesia cae en la trampa diabólica del chisme. Y entramos ahí a hablar cosas que no edifican, cosas que no alientan ni motivan, cosas que no traen luz, sino que traen oscuridad, cosas que no traen alegría, sino que traen tristeza, cosas que no traen ánimo, sino que traen desánimo. Ya son las cosas que salen de una lengua carnal, que no está por el hecho de edificar el cuerpo de Cristo. Todavía no se siente la gran necesidad de que el cuerpo de Cristo sea respetado, amado y honrado con nuestros hechos, con nuestros dichos y con nuestras alabanzas. Porque si en algo debemos de alabar, tenemos que alabar la obra de Dios en el cuerpo de Cristo, y nosotros tenemos que ser instrumentos que Dios use de alabanza dentro del crecimiento y el desarrollo espiritual del cuerpo de Cristo. No perdamos el tiempo con cosas vanas de la carne. Es tiempo de crucificar la carne con sus deseos y con sus pasiones de una manera real y contundente, sin misericordia. No tenga misericordia, hermanos, con la carne.
A la carne ni agua. A la carne hay que matarla. Hay que crucificarla. Que es su peor enemigo. Muchas veces les estamos echando la culpa al diablo de todo. Las cosas están por ahí moviéndose de cualquier manera y el diablo, y el diablo, y el diablo. El diablo. El diablo solo aprovecha las oportunidades que usted le da. Cuando la palabra de Dios en Efesios dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo, nos está hablando de realidades. Si nos hemos equivocado, si nos hemos enojado, sea sabio y arregle las cosas con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su hermana, con su amigo, con su compañero. Pero arréglelo antes de que pase el día. Eso es sabiduría de Dios y eso es obedecer la palabra del reino espiritual de Dios. Pero si no lo hacemos, damos lugar al diablo. ¿Y sabe lo que ocurre? Cuando ya una semilla mentirosa se sembró en el corazón de alguien y alimentó el orgullo y la vanidad de esa persona, ya ha pasado el día, lo que ha hecho que ha germinado todavía mayor enojo. Y las cosas malas, si no se cortan, mañana serán peores. Por eso es necesario que haya esa sabiduría espiritual en nosotros para cortar de nosotros todo lo malo. El reino de Dios se mueve por semillas. Y en este mismo capítulo, si usted continúa leyendo, dice, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. El que siembra para la carne recogerá corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu recogerá vida y paz. Entonces, hermano, usted y yo somos responsables de nuestra siembra. Y si hoy nos damos cuenta de que hemos pecado, porque hemos chismeado, hemos criticado, hemos murmurado. Hermano, no dejes que hoy termine el día sin que arregles esa situación. ¿Sabes lo hermoso de Dios? Que cuando un hijo de Dios reconoce y se arrepiente, dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. Y si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Mira, mi hermano, lo sabio es que nos limpiemos. Si hay maldad, echarla fuera. Si hay cualquier evidencia de las consecuencias de la carne en nuestra vida, hoy, sí, hoy. Y no hace falta que esperemos un milagro para que suceda. Simplemente necesitamos reconocerlo delante de Dios. Sí, Señor, nos hemos equivocado. Sí, Señor, hemos hablado lo que no teníamos que hablar. Sí, Señor, nos juntamos con quien no tenemos que juntarnos. Sí, Señor, comemos con lo que no tenemos que comer. Sí, Señor, atendemos lo que no tenemos que atender. Sí, Señor, perdónanos porque miramos lo que no tenemos que mirar. Sí, Señor, porque perdónanos porque satisfacemos los deseos de nuestra carne y cometemos el error. Y Dios oye y mira y ve el corazón. Dios limpia. Necesitamos. Mire, todo lo santo y todo lo puro proviene del Espíritu Santo y puro de Dios. Y para que usted y yo vivamos en lo santo y en lo puro de Dios, el Espíritu Santo y puro de Dios tiene que gobernar nuestra vida. Tiene que haber un gobierno espiritual del Espíritu como Rey del reino sobre nuestro espíritu. Nosotros somos los súbditos del reino de los cielos y estamos ahí para escuchar la voz de nuestro Rey y decir, sí, Señor, es verdad. Sí, Señor, me he equivocado. Señor, gracias por enseñarme, gracias por corregirme y gracias por mostrarme. Quiero ahora poner las cosas en su lugar. Quiero hacerlo porque quiero vivir una vida santa y pura. Porque tú vienes a buscar una iglesia santa
y pura, sin manchas, ni arruga, ni cosa semejante. No quiero vivir un engaño, quiero vivir una realidad y quiero ser acertado. Quiero vivir una realidad espiritual, obedeciendo la voz de tu Espíritu. El Espíritu Santo redarguye. ¿Sabe lo que pasa? Mire, muchas veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo redarguye de pecado y pensamos que fue una acción cuando nos convertimos. Pero el Espíritu Santo redarguye de pecado cada día, porque cada día pecamos. Y el que no lo hace de hecho, lo hace de pensamiento. Y Dios pesa los corazones. Dios no mira tanto lo que has hecho, Dios mira más lo que hay en tu corazón. Dice, si un hombre mira a una mujer y en su corazón la desea, ya adulteró con ella. En el mismo momento que te estás regocijando con cualquier cosa, no hace falta que te vayas a emborracharte, simplemente el hecho de regocijarte pensando en el alcohol, ya delante de Dios eres un borracho. ¡Ostras, Pedrín! Sí, porque tú mismo lo estás plantando como semilla en tu corazón. Y si Dios mira tu corazón y ve eso, Dios pesa las intenciones de nuestro corazón. Eso es lo que pone la balanza en función. ¿O es que no nos percatamos? Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si de la abundancia de nuestro corazón es de verdad, de poder y gloria en el Espíritu, lo que va a salir de aquí, mi hermano, no va a ser cosas inicuas, ni chismes, ni críticas, ni murmuraciones. Lo que va a salir de aquí es bendición. Algunos quieren ser más inteligentes que Dios. Y yo, ¿cómo voy a decir mentira? Pero si aquel, que si el otro. ¿Y tú? ¿Y quién te señala a ti? ¿Y te gustan que te señalen? ¿Te gustan que te critiquen? ¿Que murmuren de ti? Si no te gusta, ¿por qué lo haces con los demás? ¿O acaso no entiendes que en la Biblia, en la palabra poderosa espiritual de Dios, hay una regla de oro? Y esa regla de oro es que lo que tú no quieras para ti, no lo quieras tú para los demás. Atiende esa realidad. Siempre que nos empeñamos en vivir entre dos aguas, entre dos caminos, lo único que estamos haciendo es perder un tiempo precioso donde la gloria de Dios debiera de estar manifestándose en tu vida, donde Dios debiera de estar acomodando cosas tremendas por el Espíritu en cuanto al llamado, en cuanto al ministerio, en cuanto al servicio, para la estabilidad, para la firmeza, para la proyección de la gloria de Dios en tu vida. Lo estamos ahí, estorbando, porque estamos con una idea y estamos aquí medio atendiendo y aquí estamos medio atraídos y aquí estamos medio... porque, ¿sabe una cosa? Cuando estamos entre dos aguas, la palabra de Dios te oprime. Cuando Dios habla, le duele al hombre natural. Y como no discernimos la gravedad del dolor, porque si es en la carne, es bueno que te duela, lo que duele cura. Lo malo es cuando no nos damos cuenta, cuando hemos perdido toda sensibilidad, como dice en Efesios, y ya cometemos con avidez con toda clase de impureza y nos quedamos tan panchos, que también sucede. Hay gente que se hace especialista en la autojustificación y toda su iniquidad la justifica delante de Dios y se piensa que a Dios lo puede engañar. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Tenemos que proyectarnos hacia una manifestación del poder del reino espiritual de Dios, un poder sin límites. Y sabe una cosa, pudiendo vivir bajo un poder ilimitado,
Estamos viviendo ahí en la escasez y en la inseguridad. ¿Por qué? Porque no hemos crucificado la carne con sus deseos y sus pasiones. Cuando tú todavía te enojas con tu hermano, no has crucificado la carne. Vaya pastor, qué complicado nos lo va a poner, qué difícil nos lo va a poner. La palabra dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Usted mejor que nadie tiene que ver a qué nivel de vida tiene su carne y qué nivel de vida espiritual usted está disfrutando. Es usted. Y si no se engaña, si usted piensa que es espiritual cuando es más carnal que... ¿Me están oyendo? Mire este versículo hermoso de Efesios. Capítulo 3, verso 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y está abriendo su corazón en el Espíritu, y dentro de una proyección espiritual como siervo espiritual de Dios, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el hombre espiritual, por su Espíritu. Esta es la clave. Pero nosotros queremos ser fortalecidos por la carne. Queremos vivir bajo la carne, la guía, la dirección. Siento esto, me voy detrás de mis sentimientos. Deseos y pasiones impuros, carnales, que tienen dominio sobre nosotros y que nos lleva cautivos a hacer lo que después nos sentimos mal que hemos hecho. No hemos sabido controlar las situaciones. Hemos tenido un pequeño altercado y solemos hacer un mundo. Con un grano de arena hacemos una montaña. Estoy hablando de problemas familiares que se levantan y que ponen incomodidad, ponen angustia, ponen amargura en el corazón de las personas. ¿Todo por qué? Porque no hemos sabido controlar las situaciones. Porque carnalmente nunca se pueden controlar, más bien se descontrolan y se llevan a los extremos. Y ahí hay mucho daño, y ahí hay mucho dolor, hay separación, hay tiempos de angustia, donde las personas no se hablan, donde no se tratan. Personas de la misma familia, de la misma sangre, que se hacen tanto daño por causa de que no estamos bajo el reino espiritual de Dios. La carne controla, domina, la carne expresa sus deseos, sus pasiones, y nosotros nos vamos tras los deseos y las pasiones de la carne. Y ya podemos hablar cosas bonitas, no sirve para nada, porque la realidad es que estamos viviendo en miserias de evidencias carnales. Y muchas veces inclusive ponemos en tela de juicio si la vida en Dios sirve para algo, porque muchas veces llegamos a la triste conclusión como que las cosas no nos van bien, que hay tristeza, que hay amargura, que hay inseguridad, pero eso no es en el espíritu, eso es en la carne, y el problema no es de Dios, es tu problema, porque tú no has crucificado, no has matado la carne, tu carne con sus deseos y sus pasiones. Y
y eres esclavo, esclava de los deseos y las pasiones de tu carne. Tu mente no es libre, tu corazón no está libre. Cuando la carnalidad está ahí, despierta, viva, ejerciendo su poder, su autoridad, usted está expuesto a caer en la atracción, en llevarte arrastrado. Hay algo dentro de ti que te dice que no, pero es más fuerte. ¿Sabes por qué? Porque alimenta más la carne que el espíritu. El espíritu te dice que no hagas eso. El espíritu te dice que no vayas ahí. El espíritu te dice que no toques eso. Pero tu carne, como está más alimentada, porque estás viviendo más bajo el poder de la carne que bajo el poder del espíritu, ocurre que terminas cayendo, sucumbiendo bajo los deseos y las pasiones de la carne. Porque el diablo también es sutil y sabe aprovechar y sabe también lanzar sus dardos de fuego, sus ideas, sus pensamientos. Y muchas veces trae ahí esa palabra de confusión, como si el cristiano no pudiera divertirse, no pudiera gozar de la vida. Y mire, mi hermano, un verdadero cristiano bajo la luz y el poder espiritual de Dios es una persona completa, no tiene necesidad de nada. Puede gozar del sexo con plena libertad, en el matrimonio, en santidad, en un lecho sin mancilla, honrando y amando a la persona y trayendo honor sobre las cosas que hacemos, disfrutando las cosas puras, disfrutando las cosas santas, y cada cosa en su momento y cada cosa en su tiempo, por la gracia, por la sabiduría del reino espiritual de Dios. Y el cristiano que realmente vive bajo el reino de Dios es una persona completa y no tiene necesidad de nada, y le da asco las cosas del mundo, le da asco toda esa podridumbre que se mueve en el mundo, y se goza con las cosas santas y se goza con las cosas puras, y no atiende ninguna mentira diabólica que ha entrado por la puerta abierta de nuestra carne. Los deseos y las pasiones están de alguna manera invitando al diablo a que venga a fortalecer la idea para consumir, para tomar, para hacer, para deshacer, para meternos en cosas oscuras, cosas tenebrosas. Y si hay alguien especialista de autojustificarse y poner excusas, ese es el cristiano carnal. Se engaña a sí mismo, se hace sabio en su propia opinión. Lo peor del asunto no es el daño que se hace personalmente esta persona. Recoge lo que sembró. Lo peor es a los que contaminan, a los que dañan. La herencia que deja a sus hijos. Eso es lo peor de toda esa carnalidad sin freno y sin control. Eso es lo peor. Porque es como una línea de maldición que se ha abierto bajo mi rúbrica, bajo mi descontrol. Yo mismo he dado lugar. Yo mismo he dado lugar para que las cosas vayan desarrollándose en maldición, en sufrimiento, en dolor, en inseguridad, en todas esas cosas horribles que son las consecuencias de vivir una vida carnal, una vida desordenada, una vida que no tiene nada que ver con el reino espiritual de Dios. Las cosas santas y puras solamente se pueden recibir a través del Espíritu Santo y puro de Dios. Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, ¿y los que no son guiados por el Espíritu de Dios, qué son?
Vivir en el Espíritu es vivir en el poder real del reino de los cielos. Solo se puede hacer en el Espíritu. Nadie puede moverse en el reino de los cielos si no es en el Espíritu y por el Espíritu. En el Espíritu y por el Espíritu. ¿Por qué se piensa que Jesús le dijo a sus discípulos cuando le apareció después de resucitado esos 40 días? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que aún los buenos deseos de un hombre y de una mujer, si son en la carne, porque hay buenos deseos en la carne, no progresan, fracasan? Cuando Pedro, después de recibir la palabra de revelación de Jesús, y le dijo: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado para que vuestra fe no falte. Pedro le responde al Señor y le dice: Señor, no estoy solamente dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino a la misma muerte estoy. ¿Sabe? Pedro no lo sabía, pero Pedro estaba hablando en la carne. Y eran buenos deseos. Era una buena respuesta, buenísima. Y de hecho, hermanos, todavía muchos de nosotros, seguimos hablando como Pedro. Pastor, cuenta conmigo, estoy contigo 100%. Vamos, adelante, vamos, ponme conmigo. Cuando tengas que llamarme la atención, llámame la atención, sobre todo eso. Cuando tengas que corregirme, corrígeme. Ay, hermanos, si yo le dijera. Los demonios que han saltado cuando he querido corregir. Los demonios que han saltado cuando he querido poner las cosas en su sitio. ¿Y eso qué demuestra? Nuestra carnalidad. No más. Y tenemos buenos deseos. Y hablamos muy bonito. Y decimos que sí, que hasta la muerte. Pastor, contigo hasta la muerte. Y después ocurre ¿qué? Viene la hora de negar. No te conozco. Dice que Pedro juró. Hasta llegó a jurar. Juro que no conozco a ese hombre. Fuerte el asunto, ¿no? Por eso Jesús dijo: no moveros de Jerusalén. Si no tenéis una experiencia real por el poder del Espíritu, de mi Espíritu, si no entráis bajo el poder del reino espiritual, si el Espíritu de Dios no os llena y el poder de Dios no se manifiesta en vosotros, no podéis hacer nada. No moveros. Entonces le dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a establecer el reino espiritual de Dios en nosotros. Para que nos movamos en el Espíritu y no en la carne. Para que vivamos en el Espíritu y no en la carne. Fíjese la gran diferencia. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, perseverando en oración y en ruego. Cuando vino el Espíritu, como un viento recio, hubo un terremoto, la casa se llenó, todos fueron llenos del Espíritu Santo, todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Y Pedro, que había negado a Jesús cobardemente porque él había hecho una confesión en la carne con muy buenos deseos, pero no estaba bajo el poder espiritual. Y todo lo que no está bajo el poder espiritual no lo vamos a poder mantener.
Cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, ahora sí te voy a ser fiel, ahora sí voy a perseverar, ahora sí voy a venir a todas las reuniones, ahora sí voy a venir a todos los ensayos, ahora sí voy a ser perseverante, ahora sí que voy a estar ahí para aprender, para poder. Si lo haces en la carne, en pocas horas vas a estar negándolo. Si no lo haces en el Espíritu, si no has dejado que el Espíritu de Dios gobierne tu vida, y esa declaración no lo haces de mutuo acuerdo en una fusión real entre tu espíritu y el Espíritu de Dios, o sea, evidenciando vida espiritual, reino espiritual, realidad espiritual, no vas a poder mantenerlo. Y por eso hay tanta gente que va y viene. Y hermano, sin ánimo de ofender a nadie, por favor no se me ofenda. Si yo no predico, no enseño las realidades, no estoy siendo buen pastor. La gente va y viene porque en parte se da cuenta que las cosas de Dios son buenas, saludables, lo santo, lo puro, hace que las cosas sean estables, firmes y tal. Pero no están dispuestos a pagar el precio. ¿Y cuál es el precio? El precio es crucificar la carne con sus deseos y con sus pasiones. Y ahí tenemos el problema. Y queremos llevar nuestra vida cristiana con el peso de nuestra carne, con nuestros deseos y nuestras pasiones. Y eso es un fracaso. Un fracaso. A los 2 días ya no tiene ganas de venir, está desanimado y tal, porque la carne ya arrastró con él y hizo algo que no tiene que hacer. Y después lo que llamamos conciencia, que es el espíritu del hombre diciendo, pero otra vez la has metido. Y nos sentimos incómodos, nos sentimos mal. Y lo mejor es irnos por ahí para acallar esas voces. Pero no damos cuenta que hay una semilla mala y que va a germinar y que va a producir y que va a dar fruto. Y si ya te sientes mal, dentro de un tiempo, si no has venido bajo la luz y has dejado que la verdad te alumbre, te vas a sentir peor. Te vas a sentir peor. Por eso hay tanto cristiano frustrado, tanto cristiano echándole la culpa a los demás. La gente se va en la carne, se va mal y después ellos tomaron la decisión. Se van enojados, se van mal en la carne. Y después los culpables somos nosotros, porque hace 3 meses que estoy esperando una llamada y nadie me llama. Nadie se ocupa de mí. ¿Quién tomó la decisión de irse? ¡Ay, qué amor! ¿Tú qué sabes? Si no estamos pensando en ti y estamos tristes por ti y estamos orando por ti. Pero ¿por qué te fuiste? ¿Para que te vaya la gente detrás? ¿Acaso al hijo pródigo le fue el padre detrás? Porque hay que entender cada situación. Amada iglesia, estamos viviendo tiempos que como no nos centremos, la mentira del diablo se mete dentro de las iglesias y esto más que una iglesia es un gallinero. Más que un redil de ovejas atendidas, guardadas y bendecidas por el buen pastor, es un gallinero donde el lobo alborota. Y tenemos que ser sabios. La única manera de ser sabios es en el Espíritu, hermanos. ¿Cómo yo podré decir algo de algún asunto si no lo hago en el Espíritu? Y alguien preguntará, ¿y cómo sabe usted, pastor, cuándo se hace en el Espíritu? Mira, ¿sabes cuándo se hace en el Espíritu? Cuando estés dispuesto a perder para ganar. La mayor evidencia de una acción espiritual
es cuando el hombre espiritual siempre está dispuesto a perder para ganar. Y el que se adelanta a pedir perdón, aunque humanamente no tendría que pedir perdón, pero se adelanta a pedir perdón. Eso es una evidencia de estar bajo la luz del Espíritu para poder ayudar. Es tremendo, hermanos, cómo la mente carnal puede tergiversar las cosas, retorcerlas y querer vender una gran mentira como una gran verdad. Y eso lamentablemente está pasando. Mire, estamos en un momento hermoso de Dios y Dios quiere purificar, limpiar, santificar su iglesia. Porque hay una urgencia. El otro día orando el Señor hay como una urgencia de Dios en querer sentirse cómodo con nosotros. Y me hizo entender su incomodidad. Y la incomodidad de Dios es cuando nos empeñamos en decirle al Señor, ven aquí, estate aquí, haz lo que nosotros queremos o pedimos, pero nosotros nos mantenemos con nuestra carnalidad. Y lo primero que hay que hacer es limpiar la casa. Lo primero que hay que hacer es limpiar nuestro corazón. Y si quieres disfrutar de la presencia de Dios como nunca, no pierdas el tiempo. Y hoy, limpia. Pídele perdón. Si has dicho cosas que no tienes que decir, Señor, por favor, perdóname. Vamos a orar.